en la biblioteca de la mansión Sandoval, con las llamas devorando los únicos documentos que podrían salvarla, y el humo quemando sus pulmones. Lady Serena de Sandoval siente la conciencia escapar, y piensa, mi honor va a morir aquí porque llegué 3 minutos tarde. Con apenas 26 años, de rodillas en el suelo de mármol, mientras su cuñada Amelia arroja el último libro de cuentas al fuego, las manos sangrando de intentar arrancar la chimenea con las uñas, acredita que su mundo acaba allí, sola, traicionada, sin forma de probar su inocencia. Viudas no tenían voz en 1912, era imposible, desesperante, pero cuando pierdes todo lo que amas, el miedo se vuelve pequeño comparado con la urgencia de la verdad. Y ahora, arrodillada frente a esas llamas mientras Amelia sonríe con victoria, Serena entiende el precio de confiar en la familia equivocada, pero lo que ella no imagina es que en 3 días, cuando esté de pie ante el consejo sin defensa alguna, un hombre que nunca conoció va a irrumpir por esas puertas y cambiar su destino para siempre. Esta no es solo la historia de una mujer traicionada por su propia sangre. Es la historia de cómo una injusticia juntó a 2 almas rotas que creían que nunca más podrían confiar en nadie. Cuéntame, ¿desde dónde estás oyendo esta historia? Y dime con sinceridad, ¿crees que a veces la vida nos pone exactamente donde necesitamos estar, incluso cuando todo parece haber salido completamente mal? Nuestra historia comienza en la Corte Real, provincia de Castilla, en octubre de 1912, cuando Lady Serena de Sandoval escuchó el sonido que más temía en el mundo, el mazo del juicio, sellando su condena. 3 días antes del juicio, la noche había caído sobre la mansión Sandoval como un manto de terciopelo negro. Lady Serena bajó las escaleras de mármol con un candelabro en la mano, incapaz de dormir. Los números no cuadraban. Llevaba 3 semanas revisando los libros de contabilidad de la hacienda de su difunto esposo, y algo estaba terriblemente mal. Las cuentas mostraban despilfarro masivo, compras extravagantes que ella nunca había hecho, transacciones que no reconocía, y lo peor, su firma en cada documento, falsificada con perfección diabólica. Amelia, su cuñada, había insistido en ayudarla con las finanzas después de la muerte de su hermano. «Eres viuda, querida. Deja que la familia te cuide», había dicho con esa sonrisa dulce que Serena ahora reconocía como veneno. Pero Serena había encontrado algo esa tarde, una carta escondida entre los papeles de su esposo. Una carta de un mayordomo despedido misteriosamente 2 semanas después del funeral, alertando sobre irregularidades en las cuentas. El hombre mencionaba libros originales guardados en el ala oeste. Serena empujó la puerta de la biblioteca. El fuego crepitaba en la chimenea, extraño para una habitación que nadie usaba de noche. Y allí estaba Amelia, de pie frente al fuego, alimentando las llamas con libros encuadernados en cuero. Los libros originales de contabilidad. «Amelia, ¿qué estás haciendo?». Su cuñada se giró lentamente. En su rostro no había culpa, solo triunfo frío. «Ah, Serena». 3 minutos más tarde, y todo habría terminado limpiamente. Arrojó otro libro al fuego. Las páginas se retorcieron, ennegreciéndose. ¿Por qué? La voz de Serena era un susurro roto. «Yo te acogí en mi casa después de que mi esposo murió. Te traté como hermana». «¿Hermana?». Amelia rió. Y el sonido era como vidrio rompiéndose. «Tú te quedaste con todo. La casa, el título, el respeto. Mientras yo, hermana del heredero, no recibí nada más que una asignación miserable». Sacó otro libro del montón junto a la chimenea. «Pero tu generoso esposo tenía una cláusula interesante en su testamento. Si demuestras ser indigna de la herencia, digamos, por infidelidad o despilfarro, todo pasa al pariente vivo más cercano. Tú, yo». Amelia arrojó el penúltimo libro. «Los falsificados que encontrarás en el estudio mostrarán años de tu incompetencia. Testigos sobornados confirmarán tus gastos frívolos. El consejo no tardará ni un día en despojarte de todo». Serena corrió hacia la chimenea, intentando salvar el último libro. Sus manos se hundieron entre las brasas, agarrando el cuero caliente. El dolor era cegador, pero no soltó el libro. Amelia la apartó con fuerza sobrenatural. Serena cayó, sus palmas quemadas dejando manchas de sangre en el mármol. «Si me denuncias», dijo Amelia con voz suave como seda envenenada,
Te juro por Dios que destruiré hasta el último rastro de tu inocencia. Tengo testimonios preparados, documentos, evidencia que te mostrará como adúltera además de derrochadora. Se arrodilló junto a Serena, limpiando delicadamente una lágrima de su mejilla. Y cuando termine, no solo perderás tus bienes, perderás tu nombre, tu reputación, tu futuro. Serás una paria que nadie querrá tocar. Se levantó, sacudiéndose el vestido. El consejo se reúne en 3 días. Te sugiero que uses ese tiempo para preparar tu defensa, aunque ambas sabemos que no hay defensa posible contra la verdad que he construido. Amelia salió de la biblioteca, sus pasos resonando en el pasillo oscuro. Serena permaneció en el suelo, observando cómo las llamas consumían la última prueba de su inocencia. Las quemaduras en sus manos palpitaban con cada latido de su corazón, y por primera vez en su vida, Serena de Sandoval comprendió una verdad terrible. En este mundo, la justicia no existía para las mujeres solas, solo existía el poder, y ella no tenía ninguno. El día del juicio, el aire en el salón del consejo pesaba como plomo fundido. Lady Serena de Sandoval permanecía de pie en el centro del círculo de juicio, con las manos vendadas torpemente con tiras de sábana que había arrancado ella misma. Las quemaduras latían bajo la tela manchada. Los rostros de los consejeros formaban un semicírculo de condena. El duque de Santander, gordo y satisfecho. El conde de Altavilla, con ojos de serpiente. El barón de Montoya, que había codiciado su propiedad durante años. Hombres que juraron lealtad a su difunto esposo. Ahora eran buitres esperando su momento. Su cuñada Amelia ocupaba el estrado como una reina vengativa. El vestido de terciopelo verde botella absorbía toda la luz de las velas. Cuando sus ojos se encontraron, Amelia sonrió. La misma sonrisa de 3 noches atrás. «Señores del consejo», comenzó Amelia, su voz dulce como miel envenenada. «Comparezco ante ustedes con el corazón destrozado pero el deber claro. Mi cuñada, Lady Serena de Sandoval, ha deshonrado el sagrado nombre de mi difunto hermano». Golpeó la mesa con un pergamino enrollado. «Infidelidad con el hijo del posadero. Despilfarro sistemático de los bienes familiares en vestidos parisinos y joyas extravagantes. Fiestas obscenas mientras los arrendatarios pasan hambre». Las acusaciones eran tan elaboradamente falsas que casi sonaban verdaderas. «Tengo testimonios», continuó Amelia, desenvolviendo el pergamino. «El cochero vio los encuentros clandestinos. Las doncellas encontraron cartas de amor. Los mercaderes tienen registros de compras excesivas». Serena abrió la boca para defenderse. Las palabras se formaron en su mente con claridad perfecta. La verdad sobre el fuego, sobre las falsificaciones, sobre la conspiración de Amelia. Pero cuando intentó hablar, su voz salió como un susurro roto. «Los libros originales fueron quemados. Ella los destruyó. Yo la vi». «¿Libros quemados?», interrumpió el conde de Altavilla con desdén. «Qué conveniente. Afirmas que la evidencia de tu inocencia existía pero fue misteriosamente destruida. Muéstrenos esos libros entonces», dijo el duque de Santander con aburrimiento mal disimulado. «No puedo. ¿Están destruidos?». Amelia inclinó la cabeza con falsa compasión. «Pobre Serena. Siempre con excusas. Siempre la víctima». Se giró hacia los consejeros. «Mi cuñada intenta culparme de sus propios pecados. Es el último recurso de los culpables, crear conspiraciones imaginarias cuando la verdad los alcanza». El barón de Montoya se inclinó hacia adelante, los ojos brillando con codicia. «Lady Serena, ¿tiene alguna evidencia física que contradiga estos documentos? ¿Algún testigo que hable en su defensa?» Serena pensó frenéticamente. El mayordomo que había escrito la carta había desaparecido. Las doncellas que conocían la verdad habían sido despedidas o sobornadas. Los documentos reales estaban reducidos a cenizas. «No», admitió finalmente, y la palabra cayó en la sala como una sentencia de muerte. Los consejeros intercambiaron miradas. Ya habían decidido. Este juicio era solo teatro. El consejero principal tomó una pluma. La tinta negra manchó el papel, cada trazo sellando su ruina. Condenada a la pérdida de su honra. Condenada a la confiscación de sus bienes. Condenada al ostracismo social. Para la sociedad castellana de 1912, Lady Serena de Sandoval acababa de dejar de existir. Amelia se permitió una sonrisa triunfante. Pequeña pero perfecta. Victoria absoluta. Los alguaciles se levantaron, sus botas resonando contra el mármol pulido. Serena se preparó para sentir sus manos ásperas.
para ser arrastrada hacia un futuro de indigencia y vergüenza pública. Entonces, la gran puerta de roble se abrió con un golpe que hizo temblar las paredes. El silencio que siguió no era de sorpresa, era de miedo primitivo. El marqués Damián de Velasco entró en la sala, como una tormenta de invierno personificada. El lobo solitario, recluido en sus tierras durante 5 años tras la muerte de su esposa, vestía de negro riguroso. No había una sola concesión al color. Su silueta alta y ancha proyectaba una sombra que parecía tragarse la luz de las velas. Sus pasos resonaron en el silencio absoluto. No saludó, no se inclinó ante el consejo, simplemente habló, y su voz era trueno contenido que no admitía réplica. He comprado la deuda, toda. Dejó que las palabras penetraran. Cada libra que Lady Serena supuestamente debe, cada palmo de tierra hipotecada que ustedes planeaban repartirse como buitres sobre un cadáver. Nadie se atrevió a interrumpirlo. Lady Serena es, legalmente, bajo las leyes de deuda y matrimonio de este reino, de mi propiedad. Hizo una pausa, y en ese silencio Serena escuchó el mundo cambiando. Mi esposa, el consejero principal, dejó caer la pluma. La tinta salpicó el decreto recién firmado como gotas de sangre negra. Amelia se puso de pie tan bruscamente que su silla cayó hacia atrás. Marqués, esto es obsceno, una farsa. Esta mujer ha sido condenada por infidelidad y despilfarro. Damián se giró hacia ella, con la lentitud deliberada de un depredador evaluando si algo vale la pena ser cazado. Sus objeciones son irrelevantes, señora. Los acuerdos firmados por el anterior poseedor de las deudas son legalmente vinculantes. El consejo lo sabe perfectamente. Se giró hacia Serena por primera vez. Ella sintió el peso de esos ojos oscuros, fríos como piedras pulidas por agua helada durante siglos. No había compasión en ellos. No había calidez. Solo evaluación, como si estuviera tasando una propiedad recién adquirida. Lady Serena y yo tenemos un pacto matrimonial. Antiguo, secreto hasta este momento. La mentira sonaba perfecta, convincente, ensayada con precisión. Un compromiso que ahora decido honrar públicamente ante este consejo y ante Dios. Le ofreció el brazo. No era un gesto de cortesía romántica. Era apropiación. Declaración de propiedad tan clara como un certificado de compra. Está bajo mi protección, bajo mi nombre, bajo mi posesión. Serena tomó su brazo porque no había otra opción. Sus dedos vendados temblaban cuando tocaron la tela negra de su chaqueta. Que nadie ose desafiar mi derecho sobre la marquesa de Velasco. La condujo hacia la salida bajo 100 miradas atónitas. Serena podía sentir la tensión irradiando de él como calor de una fragua. No era el calor del afecto. Era algo más oscuro y más peligroso. La promesa de una venganza largamente esperada. Y ella acababa de convertirse en su arma. El carruaje negro del marqués se deslizó por las calles empedradas. Serena estaba sentada en el rincón opuesto a Damián, las manos vendadas descansando en su regazo. 5 minutos de silencio absoluto. Finalmente, ella habló. ¿Por qué? Él no se molestó en mirarla. Pregunta más específica. ¿Por qué me salvaste? No te salvé. La respuesta fue tan fría, tan desprovista de emoción, que Serena sintió un escalofrío. Te compré. Hay una diferencia. El carruaje giró, y a través de la ventana, Serena vio la mansión Velasco, alzándose contra el cielo gris como una fortaleza medieval, torres de piedra oscura, ventanas estrechas como ojos entornados, muros gruesos diseñados para resistir asedios. El interior era peor que el exterior. Los pasillos eran laberintos de sombras, las paredes forradas con retratos de ancestros muertos. El aire olía a polvo viejo, leña quemada y algo más difícil de nombrar, soledad. Décadas de soledad condensada en piedra y silencio. Damián la condujo a un salón lateral sin pronunciar una palabra. Un fuego crepitaba en la chimenea de mármol negro, pero no lograba calentar el aire helado. Él se sirvió un brandy. No le ofreció. Bebió en silencio, estudiándola con esa mirada penetrante. Finalmente habló. Debemos establecer los términos de nuestro acuerdo. Su voz era tan fría como la piedra de las paredes. No te he salvado por compasión, Serena. Ni por honor, ni por ninguna noción romántica de caballerosidad. Dejó el vaso sobre la mesa con un golpe seco. Te he comprado, como se compra un caballo de raza, como se compra una propiedad valiosa. Eres una inversión, una herramienta, un medio para un fin específico.
Serena mantuvo la barbilla alta. ¿Y cuál es ese fin? Venganza. La palabra cayó entre ellos como una piedra en agua quieta. Damián se acercó a la ventana, dándole la espalda. Tu cuñada, Amelia de Sandoval, es el hilo más débil de una red que casi destruyó mi apellido hace 5 años. Su padre, Rodrigo de Sandoval, orquestó la ruina de mi primera esposa, a través de manipulación financiera, chantaje y mentiras sistemáticas. Su voz era controlada, pero Serena detectó algo debajo. Furia antigua y cuidadosamente contenida. Manipuló deudas, chantajeó a mis arrendatarios, mintió al consejo, y cuando Elena murió, hizo una pausa, los nudillos blancos contra el marco de la ventana. Él se quedó con las manos limpias mientras yo cargaba con un cadáver, una montaña de deudas fabricadas, y la convicción de que mi frialdad la había matado. Se giró para mirarla directamente. Pero Elena no murió de consunción como proclamó el médico. No murió de tristeza como susurró la sociedad. Murió porque la red de Rodrigo de Sandoval la destruyó sistemáticamente. Y yo fui demasiado ciego de dolor y culpa para verlo. Serena sintió algo comprimirse en su pecho. Reconocía ese dolor. Y ahora yo me cobro mi precio, continuó Damián. Tu existencia como marquesa de Velasco, tu mera presencia llevando mi nombre, es una daga clavada en el corazón de Amelia de Sandoval. Cada día que respiras bajo mi protección, cada vez que la sociedad te reconoce como mi esposa, es un recordatorio de su fracaso, de que la red que destruyó a Elena no pudo destruirte a ti. Se acercó a ella, eliminando la distancia. Esa es tu función. Tu única función. Ser un recordatorio constante de que la familia que trató de destruirme no ganó, que yo gané. ¿Y si me niego? Preguntó Serena, encontrando su voz. ¿Si prefiero la indigencia a ser tu instrumento de venganza? Damián sonrió, pero no había humor en esa expresión, solo una frialdad glacial. Entonces te entregaré de vuelta al consejo, a Amelia, a la ruina completa. No solo perderás tu nombre y tus bienes, perderás cualquier esperanza de justicia, cualquier posibilidad de limpiar tu honor. Serás exactamente lo que Amelia quería que fueras, una paria sin nombre, sin futuro, sin nada. Se inclinó más cerca. ¿Es eso lo que prefieres? ¿La honestidad de la indigencia sobre la mentira de la supervivencia? Serena bajó la mirada a sus manos vendadas. Las quemaduras palpitaban con cada latido. La respuesta era obvia. Entiendo los términos. Bien. Damián se dirigió hacia la puerta. Tu habitación está en el ala este. Cenaremos juntos todas las noches a las 8 en punto. Debemos mantener las apariencias de un matrimonio respetable. Pero fuera de esas horas obligatorias, no espero verte ni escucharte. No me busques. No me molestes con conversación innecesaria. No confundas esta transacción comercial con otra cosa. ¿Está claro? Cristalino. Excelente. La puerta se cerró tras él con un sonido definitivo, como el cierre de un ataúd. Serena permaneció sola en la habitación fría, sintiendo el peso de su nueva realidad. Había escapado de Amelia solo para caer en las manos de alguien igualmente despiadado. Una jaula de oro seguía siendo una jaula, pero mientras observaba las sombras bailando en las paredes, mientras sentía el dolor pulsante en sus manos quemadas, Serena tomó una decisión. Si iba a ser un instrumento, aprendería a tocar su propia melodía. Si iba a ser un arma, se aseguraría de apuntar en la dirección correcta. Y si Damián de Velasco pensaba que podía controlarla completamente, estaba a punto de descubrir que había comprado algo mucho más peligroso de lo que imaginaba, porque las mujeres que han perdido todo, no tienen nada más que perder. Y eso las hace absolutamente letales. 6 semanas después, los días se convirtieron en rutina tan rígida como las barras de una prisión. Damián había ordenado visitas obligatorias. Cada mañana a las 9, Serena debía acudir al orfanato de Santa Elena. 3 horas mínimo. Después, 2 horas en la biblioteca pública. Debes mantener una imagen de marquesa virtuosa, había explicado durante la segunda cena. No lo hago por tu placer o tu entretenimiento. Lo hago porque irritará a Amelia más que cualquier otra cosa. Ella odia a las personas virtuosas porque le recuerdan su propia vacuidad moral. Cada informe que reciba sobre tus buenas obras será una espina clavada en su orgullo. Así que Serena comenzó las visitas, escoltada por un sirviente que actuaba más como guardián. Al principio, las salidas se sentían como otra forma de control. Pero algo cambió durante esas visitas al orfanato. El orfanato de Santa Elena albergaba invisibles, huérfanos de guerra, hijos de prostitutas muertas,
Bebés abandonados en las puertas de las iglesias, desechados, olvidados, indeseables. Serena se sintió identificada con ellos. Una niña de 6 años se acercó tímidamente, cabello rubio enmarañado, ojos del color del cielo de invierno. ¿Eres una princesa? Serena se arrodilló, manchando su vestido de seda contra el suelo de madera cruda. No soy una princesa, solo soy Serena. ¿Por qué estás aquí? Era una pregunta simple, pero contenía toda la complejidad de su situación. Serena miró los ojos de la niña y vio algo que reconocía: soledad. Porque quiero estar aquí. Y era verdad. Las visitas al orfanato se convirtieron en el único momento del día en que Serena se sentía realmente viva. Ayudaba a servir comidas, leía cuentos, enseñaba a leer y escribir, remendaba ropa. Sus manos se volvieron ásperas y agrietadas, pero no le importaba, porque en el orfanato, Serena no era un instrumento de venganza, era simplemente Serena. En la biblioteca, descubrió otro escape. Los libros se convirtieron en su ventana a mundos donde la justicia existía, pero también usaba la biblioteca para algo más práctico: investigar. Si iba a ser un instrumento en el juego de Damián, necesitaba entender las reglas. Comenzó con los registros legales de propiedad. Buscó bajo Velasco. Encontró un árbol genealógico que se remontaba a 3 siglos. Entonces encontró algo interesante: una nota marginal en un documento de hace 6 años. Matrimonio de Damián de Velasco con Elena de Altavilla. Deuda de la familia Altavilla cancelada por contrato matrimonial. Elena de Altavilla. El conde de Altavilla. El mismo hombre que había votado por su condena. Elena había sido su sobrina. Serena siguió el hilo. Elena de Velasco, fallecida 12 de marzo de 1909. Causa: consunción. Consunción. El diagnóstico conveniente para cualquier muerte misteriosa de una mujer joven. Pero 3 días después de la muerte de Elena, el conde de Altavilla había intentado reclamar las tierras Velasco. El cuadro empezaba a formarse. Elena había sido vendida en matrimonio. Había muerto en circunstancias misteriosas. Su tío había intentado robar las tierras, y el padre de Amelia había estado involucrado. Serena necesitaba más información, y sabía exactamente dónde buscar. Una mañana de diciembre, lo vio partir en su caballo negro. Tenía 8 horas. El estudio de Damián estaba cerrado con llave. Serena había observado a los sirvientes lo suficiente. El ama de llaves tenía copias de todas las llaves, y cada día a las 10 dejaba su llavero colgado en su habitación. Serena esperó hasta las 10:05. Tomó el llavero con manos temblorosas y corrió hacia el ala oeste. El estudio olía a cuero viejo, tabaco y tinta. Comenzó a buscar. Los cajones contenían correspondencia reciente, contratos, cuentas detalladas, nada relevante. Estaba a punto de rendirse cuando notó algo extraño. Una estantería sobresalía ligeramente de la pared. Presionó los bordes. Encontró un pequeño botón oculto. Lo presionó. La estantería se deslizó, revelando un compartimento estrecho. Dentro había una caja fuerte, y estaba abierta. Sacó varios legajos de documentos. El primer legajo contenía cartas, entre Rodrigo de Sandoval y nobles influyentes, planes para manipular deudas familiares, discusiones sobre matrimonios forzados. Pero había más. Una carta fechada 2 meses antes de la muerte de Elena. A mi querido Rodrigo, la salud de su esposa continúa deteriorándose, tal como anticipamos. El doctor Mendoza ha sido extraordinariamente útil. Sus tratamientos han acelerado el proceso sin levantar sospechas. Una vez que ella fallezca, el marqués quedará devastado y vulnerable. La carta estaba firmada por el conde Bernardo de Altavilla. Elena no había muerto de consunción. Había sido asesinada, envenenada lentamente por su propio médico. Y Damián nunca lo había sabido. Serena tuvo que sentarse. Sus manos temblaban mientras sostenía la carta. Siguió leyendo, documento tras documento revelando la profundidad de la conspiración, pero había otro legajo. Este contenía documentos relacionados con ella, cuentas mostrando cómo Amelia había desviado fondos, testimonios de sirvientes admitiendo mentiras, y una carta del mayordomo exiliado. Lady Serena de Sandoval es completamente inocente. Los libros son falsificaciones. Adjunto los registros originales. Damián había tenido prueba de su inocencia todo este tiempo. ¿Por qué no decírselo? La respuesta llegó con el último documento. Un certificado de nacimiento. Viejo, amarillento, sellado con un blasón que reconoció inmediatamente.
el blasón de la casa de Alcántara. Su nombre estaba escrito con tinta desvaída. Serena Isabel María de Alcántara. No era hija de un noble menor. Era la última descendiente directa de la casa de Alcántara, una de las líneas nobiliarias más antiguas de Castilla. Anexado al certificado había un documento legal reciente, fechado 3 meses antes de su juicio, un contrato entre Damián de Velasco y un consorcio de inversionistas extranjeros para la venta de propiedades territoriales en el sur, las tierras de Alcántara, las tierras que legalmente le pertenecían. El contrato especificaba que la venta solo podría completarse una vez que Damián obtuviera derechos maritales sobre la heredera Alcántara. Serena leyó el documento 3 veces. Damián no la había salvado por venganza contra Amelia. La había comprado porque necesitaba casarse con ella, para tener acceso legal a una herencia que valía millones. Una herencia que ella ni siquiera sabía que tenía. El juicio, la humillación, las quemaduras, todo había sido orquestado. Amelia había sido la villana obvia, pero Damián había sido el titiritero desde el principio. Serena tuvo que apoyarse en el escritorio. La habitación giraba. ¿Cuánto había sabido? ¿Cuánto había planeado? Las visitas al orfanato ¿eran solo para mantenerla ocupada mientras él finalizaba la venta? Guardó todos los documentos exactamente como los había encontrado. Cerró el compartimento. Deslizó la estantería de vuelta. Devolvió las llaves. De vuelta en su habitación, Serena se sentó junto a la ventana. Tenía prueba de su inocencia. Tenía prueba de su linaje. Tenía evidencia de la conspiración que había matado a Elena. Y ahora entendía completamente el juego que Damián estaba jugando. La pregunta era, ¿qué iba a hacer con esa información? Podría confrontarlo, exigir respuestas, amenazar con exponer su plan, pero eso asumiría que ella tenía algún poder real, y claramente no lo tenía. Damián controlaba todo. No, necesitaba un enfoque diferente. Si Damián había estado jugando ajedrez, era hora de que ella empezara a jugar también. Y en el ajedrez, los peones que llegan al otro lado del tablero se convierten en reinas. Serena sonrió lentamente. Damián de Velasco pensaba que había comprado un instrumento. Estaba a punto de descubrir que había comprado un adversario. Porque las mujeres que han perdido todo no tienen nada más que perder, y eso las hace absolutamente letales. La parte 2 continuará con los actos cuarto y quinto. ¿Deseas que continúe con la parte 2 en el mismo formato? Esa noche, durante la cena, Serena observó a Damián con ojos completamente nuevos. Estaba sentado en su lugar habitual, leyendo un documento legal mientras cortaba mecánicamente su carne. La misma rutina de siempre. Silencio, distancia, frialdad calculada. Pero ahora Serena veía cada gesto como parte de una actuación. La forma en que evitaba mirarla directamente. La precisión con que mantenía la conversación al mínimo. El cuidado con que se retiraba inmediatamente después de comer, todo diseñado para mantenerla a distancia, para evitar que ella sospechara. ¿En qué estás pensando?, preguntó él sin levantar la vista. Serena podría haber confrontado, podría haber arrojado su conocimiento sobre la mesa como una granada. En cambio, sonrió. En nada importante. Solo pensaba que deberíamos conocernos mejor. Somos esposos, después de todo. Damián levantó la vista lentamente, sorpresa genuina cruzando su rostro. ¿A qué viene este cambio de actitud? ¿A que he estado pensando en lo que dijiste? Sobre ser pragmática, sobre tener lo que necesitamos de este arreglo. Serena se levantó, acercándose deliberadamente, cada paso medido, cada movimiento intencional. Tienes razón. Es un trato justo. Tú obtienes tu venganza contra Amelia. Yo obtengo protección y un nombre respetable. Se detuvo junto a su silla, lo suficientemente cerca para que él tuviera que inclinar la cabeza para mirarla. Pero si vamos a hacer que esta farsa funcione ante la sociedad, deberíamos al menos aparentar civilidad. ¿No crees? Damián la estudió con ojos entrecerrosos, buscando el truco, la trampa oculta. ¿Qué estás tramando, Serena? Lo mismo que tú, Marqués. Sobrevivir. Se inclinó ligeramente, su voz bajando a un susurro conspirador, y tal vez, solo tal vez, disfrutar un poco del proceso. Después de todo, la venganza es un plato que se sirve frío, pero no tiene por qué ser aburrido. Por primera vez desde que lo conoció, Serena vio algo en los ojos de Damián que no era frialdad calculada, era incertidumbre, porque los depredadores reconocen.
cuando su presa deja de correr y empieza a cazar. 2 semanas después, Serena comenzó su campaña con sutileza quirúrgica. Durante las cenas, en lugar de empujar comida por el plato en silencio, comenzó a hacer preguntas. Preguntas inteligentes sobre sus inversiones, sus tierras, sus planes para el futuro. Damián respondía al principio con monosílabos cautelosos, pero Serena era paciente, persistía sin presionar. Gradualmente, él comenzó a relajarse. Le explicó las complejidades de administrar una hacienda. Le describió sus reformas agrarias, sus experimentos con nuevas técnicas. Serena escuchaba atentamente. Hacía comentarios perspicaces. Sugería mejoras basadas en libros que había leído. ¿Cómo sabes sobre sistemas de drenaje holandeses?, preguntó Damián una noche, genuinamente sorprendido. Leo. Mucho. La biblioteca tiene excelentes tratados sobre agricultura moderna. La mayoría de las mujeres de tu clase no se molestarían en leer sobre drenaje de tierras. La mayoría de las mujeres de mi clase no fueron falsamente acusadas, despojadas de sus bienes y vendidas en matrimonio como parte de un juego de venganza. Serena tomó un sorbo de vino. Las circunstancias extraordinarias tienden a expandir los intereses de una persona. Algo cambió en la expresión de Damián. Respeto, tal vez, o reconocimiento. Eres más inteligente de lo que esperaba. La mayoría de la gente subestima a las mujeres. Es útil. ¿Útil para qué? Serena sonrió misteriosamente. Para sobrevivir. 3 semanas después del descubrimiento, una tarde de enero, Damián apareció en la puerta de su habitación, con una caja de madera tallada bajo el brazo. Pensé que te interesaría esto, dijo sin preámbulo. Entrando sin esperar invitación, dejó la caja sobre la mesa. Tratados legales que pertenecieron a mi madre, sobre leyes de herencia, derechos de sucesión, contratos matrimoniales. Serena se acercó, manteniendo su expresión cuidadosamente neutral, aunque su corazón latía rápidamente. ¿Por qué pensarías que me interesa la ley de herencias? Porque he notado los libros que sacas de la biblioteca. Filosofía del derecho, historia legal de Castilla, precedentes de tribunales del siglo XVIII. Se sentó en la silla junto a la ventana, haciendo el espacio más pequeño, más íntimo. O eres extraordinariamente aburrida en tus gustos de lectura, o estás investigando algo específico. Serena tomó uno de los tratados, hojeándolo casualmente. ¿Y cuál crees que es? Creo que eres muchas cosas, Serena, pero aburrida no es una de ellas. Hubo un momento de silencio cargado. Y tu madre debía ser una mujer notable para coleccionar tratados legales. Lo era. Nació en una época en que las mujeres tenían incluso menos derechos que ahora. Decidió educarse en la ley para protegerse. ¿Funcionó? Hasta cierto punto. Le permitió negociar mejores términos en su matrimonio con mi padre. Aseguró que sus tierras permanecieran bajo su control, no bajo el de él. Damián se levantó, acercándose a la ventana. Y cuando murió, mi padre intentó vender esas propiedades. Descubrió que legalmente no podía. Mi madre había construido una fortaleza legal tan sólida que ni siquiera su esposo podía penetrarla. Se giró para mirarla directamente. Me enseñó una lección importante. El conocimiento es poder. Y en un mundo donde las leyes están diseñadas para despojar a las mujeres, una mujer que entiende esas leyes se vuelve peligrosa. El mensaje implícito era claro. Sabía que ella estaba investigando algo, y en lugar de oponerse, le estaba dando herramientas. ¿Pero por qué? ¿Por qué me estás diciendo esto?, preguntó Serena directamente. Damián consideró la pregunta. Porque prefiero un adversario inteligente a uno ignorante. ¿Adversario? Pensé que éramos socios en tu venganza. Somos ambas cosas, y honestamente, eso lo hace más interesante. Salió de la habitación sin otra palabra, dejando a Serena con la caja de tratados legales y una docena de preguntas nuevas. ¿Sabía él que ella había descubierto el plan de las tierras? ¿Estaba probándola? ¿O realmente disfrutaba del desafío? Serena pasó esa noche estudiando los tratados y descubrió algo crucial. Un precedente legal que le permitiría reclamar sus tierras, independientemente del matrimonio. Si podía probar su linaje ante un tribunal superior, si podía encontrar testigos, si podía hacer todo eso antes de que Damián completara la venta, el juego acababa de volverse mucho más complicado. Una semana después, durante su visita rutinaria a la biblioteca, Serena encontró algo que cambió todo. Estaba en la sección de registros históricos. Correspondencia antigua entre familias nobles. Entre ellas,
encontró una carta fechada 20 años atrás, de su madre a un abogado en Madrid. Mi hija debe saber la verdad sobre su herencia cuando sea mayor, pero hasta entonces, manténla oculta. Los que asesinaron a mi familia vendrán por ella si descubren que sobrevivió una heredera. Serena leyó la carta 3 veces, las manos temblando. Su madre había sabido sobre el peligro. Había ocultado el linaje deliberadamente para protegerla. ¿Pero de quién? La respuesta estaba en otra carta del mismo archivo, del abogado a su madre. El conde de Altavilla continúa buscando herederos Alcántara. Ha eliminado a todos los reclamantes masculinos. Si descubre que su hija vive, ordenará su muerte. Mantenga el secreto a cualquier costo. El conde de Altavilla, el mismo hombre que había ayudado a envenenar a Elena, el mismo hombre que había votado por su condena en el consejo, el mismo hombre que había estado en el centro de la red de conspiración. Serena sintió las piezas encajando en su mente. Su madre había muerto en un accidente, un carruaje volcado en un camino solitario. ¿Había sido realmente un accidente? ¿O la habían encontrado? Si el conde había estado eliminando herederos durante décadas, y ahora Damián planeaba vender esas tierras, Serena escribió rápidamente notas, nombres, fechas, conexiones. El conde de Altavilla había asesinado a su familia. Había envenenado a Elena para controlar las tierras Velasco. Había conspirado con el padre de Amelia. Y ahora, si Damián completaba la venta de las tierras Alcántara, el conde finalmente obtendría control sobre propiedades que había estado tratando de robar durante generaciones. ¿Damián sabía que estaba siendo usado? ¿O era parte del plan del conde desde el principio? Serena necesitaba más información, y sabía exactamente dónde buscar. Esa noche, Serena no fue a cenar. Envió un mensaje. Estaba enferma. Necesitaba descansar. En cambio, esperó hasta escuchar a Damián retirarse. Luego se deslizó silenciosamente hacia su estudio. Esta vez no necesitaba las llaves del ama de llaves. Esta vez llevaba ganzúas improvisadas. Tomó 10 minutos abrir la cerradura. Sus manos sudaban. Su corazón latía como tambor de guerra. Adentro, fue directamente al compartimento secreto. Presionó el botón. La estantería se deslizó. La caja fuerte seguía abierta, pero esta vez había documentos nuevos dentro. Serena los sacó, leyendo rápidamente a la luz de su vela, y su sangre se heló. Eran cartas, entre Damián y el conde de Altavilla, fechadas de los últimos 3 meses, negociando la venta de las tierras Alcántara, con una cláusula que hizo que su estómago se retorciera. Una vez completada la venta y transferido el pago, Lady Serena de Velasco sufrirá un accidente fatal. El marqués quedará viudo con la fortuna bajo su control, libre de reclamaciones de herencia. Damián había planeado matarla desde el principio, usarla para acceder a las tierras, venderlas, y luego eliminarla. Serena tuvo que apoyarse en el escritorio, las piernas incapaces de sostenerla. El hombre que había fingido salvarla había estado planeando su asesinato todo el tiempo. Esperaba que encontraras eso eventualmente. La voz de Damián vino desde la puerta. Serena se giró bruscamente. Él estaba apoyado en el marco, vestido todavía con su ropa de día, los brazos cruzados. No parecía sorprendido de encontrarla allí. Parecía satisfecho, aunque tomó más tiempo del que anticipé. Continuó, cerrando la puerta tras él. 3 semanas. Empezaba a preguntarme si realmente eras tan inteligente como pensaba. Serena agarró el documento, sosteniéndolo como evidencia. Planeabas matarme. Planeo muchas cosas. No todas las ejecuto. Se acercó con movimientos lentos, deliberados. Esa carta en particular fue escrita hace 2 meses, antes de que comenzaras a cambiar las reglas del juego. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que cuando te compré esperaba un instrumento pasivo, una herramienta que usaría y descartaría, pero tú te convertiste en algo mucho más interesante. Estaba a solo metros de distancia ahora. Empezaste a investigar, a preguntar las preguntas correctas, a leer los libros correctos, y me di cuenta de que sería un desperdicio matar a alguien con tu inteligencia. ¿Un desperdicio? Serena dejó escapar una risa incrédula. ¿Esa es tu justificación para considerar asesinarme? No necesito justificación. Necesito pragmatismo. Damián se detuvo frente a ella, tan cerca que Serena podía ver las motas doradas en sus ojos oscuros. La pregunta real es, ¿qué vas a hacer ahora que sabes la verdad? Serena apretó el documento. Podría exponerte, mostrar estas cartas a las autoridades. Podrías, pero entonces perderías tu protección.
Volverías a ser una viuda sin recursos, acusada de difamación contra un marqués, y Amelia seguiría libre para destruirte. Podría matarte yo misma. Damián sonrió, y era una sonrisa genuinamente divertida. Podrías intentarlo. No serías la primera, pero dudo que tengas los medios o el estómago para el asesinato. Sacó algo de su bolsillo, una pistola pequeña, del tipo que las damas llevaban para protección. Aunque si quieres intentar, hay una bala en la recámara. Se la ofreció, con la culata hacia ella. Serena la tomó con manos temblorosas. El metal estaba frío y pesado en su palma. Adelante, dijo Damián, abriendo los brazos. Si crees que soy tu mayor amenaza, dispara, pero piensa cuidadosamente antes de hacerlo. Serena levantó el arma, apuntando directamente a su pecho. Su dedo encontró el gatillo. 5 segundos de silencio absoluto. 10. Entonces bajó el arma. No puedo. ¿Porque soy tu esposo? ¿Porque te salvé del consejo? No. Porque matarte sería estúpido. Dejó la pistola sobre el escritorio. Porque a pesar de tus planes de asesinarme, tú y yo tenemos enemigos comunes. El conde de Altavilla, la red de conspiradores. Amelia se enderezó, mirándolo directamente. Y porque me acabas de dar la prueba de que el conde está conspirando para cometer asesinato. Tu asesinato también, según estas cartas. Una vez que las tierras se vendan, planea eliminarte y quedarse con todo. Vio sorpresa genuina cruzar el rostro de Damián. ¿Qué? Serena le mostró otra carta del fajo, una que él evidentemente no había leído con suficiente atención. Asegúrate de que el accidente del marqués ocurra 3 días después del de su esposa. Suficiente tiempo para heredar, pero no suficiente para cambiar testamentos o alertar a las autoridades. Damián tomó la carta, leyéndola 3 veces. El hijo de puta planeaba matarme también. Sí, y yo acababa de salvarte la vida al descubrirlo. Serena cruzó los brazos. Así que aquí está mi propuesta. Dejamos de planear asesinarnos mutuamente y empezamos a trabajar juntos para destruir a las personas que realmente merecen morir. Damián la estudió en silencio. Luego, sorprendentemente, rió. Una risa real, genuina, la primera que Serena había escuchado de él. Lady Velasco, creo que acabas de proponer la alianza más honesta que he escuchado en mi vida. Extendió su mano. Socios, de verdad esta vez, sin planes secretos de asesinato. Serena tomó su mano. Sin planes secretos de asesinato. Pero ambos sabían que la definición de secreto dejaba mucho espacio para interpretación. 2 semanas antes del gran baile de invierno, Serena y Damián pasaron las siguientes semanas conspirando como aliados genuinos. Las cenas ya no eran silenciosas. Eran sesiones de estrategia donde diseccionaban cada detalle de su plan. El gran baile de invierno es perfecto, dijo Damián una noche, extendiendo documentos sobre la mesa. Toda la aristocracia estará allí, incluyendo el conde, Amelia, el barón. Todos nuestros objetivos en un solo lugar. ¿Y el plan es exponerlos públicamente? El plan es mucho mejor que eso. Deslizó un documento hacia ella. Un análisis químico. ¿Recuerdas que mencioné estar enfermo hace 2 meses? Una gripe extraña que duró 2 semanas. Sí. Conseguí que un químico analizara los restos de mi medicina. Arsénico. En dosis pequeñas. Suficiente para enfermar pero no matar inmediatamente. Exactamente como envenenaron a Elena. Serena sintió hielo en sus venas. Amelia contrató al médico. Sí, pero aquí está la parte interesante. Damián sacó otro documento. Encontré tu medicina en tu habitación, la que la doncella te traía cada noche para ayudarte a dormir mejor. Le mostró otro análisis químico. También arsénico. Serena sintió que su estómago se retorcía. Nos estaban matando a ambos. Lentamente, sistemáticamente. Planeaban que pareciera que yo morí de la misma enfermedad que supuestamente mató a Elena. Y que tú moriste de tristeza o alguna enfermedad femenina conveniente. ¿Cómo descubriste el veneno? Damián vaciló. Luego admitió. Porque alguien reemplazó mi medicina con placebo hace 6 semanas. Mi recuperación milagrosa fue porque dejé de ser envenenado. Miró a Serena directamente. Fuiste tú, ¿verdad? Serena mantuvo su expresión neutral. No tengo idea de qué estás hablando. Mentirosa. Pero lo dijo con algo que casi parecía afecto. Me salvaste la vida sin que yo lo supiera. Si lo hubiera hecho, dijo Serena cuidadosamente, hubiera sido porque necesitaba que vivieras. Un aliado vivo es más útil que un mártir muerto. Pragmática hasta el final. Aprendí del mejor. Damián sonrió.
y esta vez había calidez genuina en la expresión. Entonces este es el plan. En el baile, tú llevarás el broche alcántara. Declararás públicamente tu linaje. Eso forzará al conde a reaccionar. ¿Y entonces? Entonces presentamos evidencia de su conspiración. Las cartas, los análisis de veneno, los testimonios que he estado recolectando. Todo. ¿No sospechará si simplemente lo acusamos? No vamos a acusar, vamos a tender una trampa. Deslizó otro documento hacia ella. Un contrato falsificado. Le haremos creer que estoy a punto de vender las tierras Alcántara, que la transacción se completará la noche del baile. Vendrá porque querrá asegurarse de que todo salga según su plan, y entonces lo exponemos. Exactamente. Serena estudió los documentos. Hay un problema. Si declaro mi linaje públicamente, el contrato de venta se invalida automáticamente. Solo podías vender con mi permiso. Y públicamente estaré negando ese permiso. Lo sé. Entonces perderás todo el dinero de la venta. Damián se inclinó hacia atrás. ¿Estás preocupada por mis finanzas? Estoy preocupada por la estabilidad de esta alianza. Si pierdes millones, podrías resentirme. El dinero es temporal. La venganza es eterna. Hizo una pausa. Además, si destruimos al conde y recuperamos las tierras que su red robó, saldré adelante de todos modos. Pragmático hasta el final, repitió Serena sus palabras anteriores. Aprendí del mejor. Se miraron a través de la mesa, y por primera vez desde que se conocieron, había entendimiento genuino entre ellos. No era amor, probablemente nunca sería amor, pero era respeto, era alianza. Era reconocimiento de dos depredadores que habían decidido cazar juntos, y en un mundo que los había forzado a convertirse en lo que eran. Eso era más valioso que cualquier romance de cuento de hadas. La noche del gran baile. Serena se vistió con cuidado, eligiendo el vestido de terciopelo azul noche que Damián había ordenado, pero añadió el broche que había encontrado en la biblioteca, el blasón de la casa de Alcántara, un león rampante en oro viejo con esmeraldas por ojos. Cuando bajó la escalera, Damián la esperaba en el vestíbulo. Llevaba su inevitable negro, pero esta vez con detalles en plata que capturaban la luz. Sus ojos se detuvieron en el broche. ¿Estás segura de esto?, preguntó. Una vez que declares tu linaje públicamente, no hay vuelta atrás. Serás un objetivo. Ya soy un objetivo. Al menos ahora seré un objetivo con poder legal. Bien dicho. Ofreció su brazo. Y esta vez cuando ella lo tomó, no fue apropiación, fue alianza. El carruaje los llevó a través de calles iluminadas, hacia el Palacio del Conde de Monterrey, donde se celebraba el baile anual, el evento social más importante de la temporada. Cuando entraron en el salón de baile, el efecto fue inmediato y dramático. El murmullo de conversación se detuvo abruptamente. Cientos de pares de ojos se volvieron hacia ellos. El marqués de Velasco había traído a su nueva esposa, la mujer que había sido públicamente condenada solo meses antes. Serena mantuvo la cabeza alta. Podía sentir el peso de los juicios, escuchar los susurros que comenzaban a extenderse, y entonces vio a Amelia. Su cuñada estaba junto a la pista de baile, rodeada de su círculo habitual de damas venenosas. Llevaba un vestido dorado excesivamente adornado, diseñado para deslumbrar, pero cuando vio a Serena, específicamente cuando sus ojos se fijaron en el broche de Alcántara, su sonrisa se congeló. No fue el vestido lo que causó la reacción, fue el blasón. Incluso desde la distancia, Serena vio la comprensión cruzar el rostro de Amelia, seguida rápidamente por algo que podría haber sido miedo. Amelia se excusó abruptamente de su grupo, se dirigió directamente hacia ellos, su sonrisa transformándose en algo fiero y desesperado. «Querida Serena, ¿qué? Sorpresa verte aquí». Su voz temblaba ligeramente, traicionando la fachada de calma. «Pensé que estarías demasiado avergonzada para aparecer en público después de tu situación». Las damas que la acompañaban rieron discretamente, pero el sonido era forzado. «Después de todo», continuó Amelia, ganando falsa confianza, «tu nombre es sinónimo de escándalo. Los rumores sobre tu naturaleza son absolutamente fascinantes». Serena sintió a Damián tensarse, listo para intervenir, pero ella presionó su brazo ligeramente, deteniéndolo. Esta vez sería diferente. Esta vez no necesitaba ser rescatada. «Amelia», dijo Serena con voz clara y calmada, que atrajo la atención de todos cerca. «Agradece que el marqués esté aquí».
Su presencia es lo único que me impide responder de la forma que realmente mereces. La sonrisa de Amelia vaciló. ¿Te atreves a amenazarme? No es una amenaza, es un hecho. Serena dio un paso adelante. Eliminando la distancia física entre ellas, difundir mentiras es una habilidad familiar para ti. Tu padre era un maestro en ello también. Aunque sus mentiras costaron vidas, no solo reputaciones, el círculo de espectadores había crecido. Más y más personas se acercaban, atraídas por el espectáculo. Amelia intentó recuperar el control. Mi padre era un hombre respetado. Tu padre era un asesino. El silencio que siguió era tan completo que se podía escuchar el crepitar de las velas. Y tú eres su digna heredera, continuó Serena. Falsificación, veneno, conspiración para cometer asesinato. Bastante impresionante el legado familiar. Amelia estaba pálida, pero intentó un contraataque desesperado. «Estás loca. Estas acusaciones son delirios». «¿Delirios?» Damián eligió ese momento para intervenir, su voz cortando el aire como una espada recién afilada. «Entonces supongo que los análisis químicos también son delirios. Y los testimonios firmados, y las cartas». Se giró hacia el conde de Altavilla, que había estado observando desde un lado con expresión cuidadosamente neutral. «Conde, ya que está aquí, tal vez pueda explicarle a todos sobre su médico, el doctor Mendoza, particularmente su especialidad en administrar dosis mortales de arsénico que imitan enfermedades naturales». El conde dio un paso adelante, su rostro enrojeciendo. «Marqués, cuide sus palabras. La difamación. Difamación». Serena se giró hacia él, su mano moviéndose al broche en su pecho. «Hablando de eso, creo que es momento de que todos aquí conozcan exactamente quién soy». Proyectó su voz para que alcanzara cada rincón del salón. «Soy Serena Isabel María de Alcántara, la última descendiente directa de la casa de Alcántara». Una línea que muchos creían extinta. El murmullo que siguió fue como una ola rompiendo contra rocas. «Mi familia fue sistemáticamente eliminada durante décadas por hombres codiciosos que querían robar nuestras tierras. Mi madre me ocultó, me protegió, pero al final fue asesinada también». Miró directamente al conde. «¿No es así, conde de Altavilla? Usted ordenó el accidente de mi madre, igual que ordenó el envenenamiento de Lady Helena de Velasco, igual que intentó envenenar al marqués y a mí». El conde intentó reír, pero el sonido salió forzado y falso. Acusaciones sin fundamento de una mujer claramente desequilibrada. ¿Sin fundamento? Damián hizo una señal. Las puertas se abrieron. Entraron 3 personas. El mayordomo Sebastián Morales, el doctor Mendoza, claramente bajo custodia, y para sorpresa de todos, el duque de Santander. «Duque», dijo Damián con voz formal, «usted me contactó hace 2 semanas expresando preocupación sobre irregularidades en el consejo. ¿Puede compartir con estos testigos lo que descubrió?» El duque se adelantó, su rostro grave. «Durante mi revisión de casos recientes, descubrí evidencia de corrupción sistemática, votos comprados, testimonios falsificados, y lo más alarmante, un patrón de muertes convenientes que imitan enfermedades naturales». Miró al conde con disgusto apenas contenido. «Las investigaciones revelaron que el conde y sus asociados han estado manipulando el sistema legal durante décadas para robar propiedades a través de matrimonios forzados, deudas fabricadas, y cuando era necesario, asesinato». «¡Mentiras!». El conde intentó retirarse hacia la salida, pero los guardias ya estaban bloqueando las puertas. «Esto es una conspiración». «La conspiración era suya», dijo una nueva voz. Un hombre entró en la sala. El magistrado Cortés, un hombre mayor con la toga de la Corte Real Superior, caminó hacia el centro con autoridad absoluta. «He revisado personalmente la evidencia presentada por el marqués de Velasco. Cartas, análisis químicos, testimonios de múltiples testigos, incluyendo el del doctor Mendoza, quien ha confesado completamente a cambio de clemencia». Miró al conde con desprecio. «Conde Bernardo de Altavilla queda arrestado por conspiración para cometer asesinato, falsificación de documentos legales, soborno de funcionarios públicos y aproximadamente 20 cargos adicionales». Los guardias se movieron, pero el conde retrocedió, su mano moviéndose hacia su chaqueta. «No me tocarán. Soy un noble de este reino». Sacó una pequeña pistola, apuntando directamente a Serena. «Si voy a caer, me llevaré a la última Alcántara conmigo». Todo sucedió en segundos. Damián se movió, empujando a Serena hacia un lado. El conde disparó.
El sonido fue ensordecedor, pero no fue Damián quien cayó, fue el conde. Amelia estaba de pie detrás de él, una pistola pequeña en su mano temblorosa, el mismo tipo de pistola que las damas llevaban para protección. El conde se desplomó, una mancha de sangre expandiéndose en su pecho. Amelia dejó caer el arma, su rostro blanco como papel. Él iba a matarnos a todos, susurró. Tenía planes de eliminarnos después de que las tierras se vendieran. Encontré las cartas. Yo también era un objetivo. Miró a Serena con ojos llenos de lágrimas, y algo que podría haber sido arrepentimiento. Todo lo que hice, por nada. Él nunca planeó compartir nada, solo usarme y descartarme como se desecha herramientas rotas. Serena se acercó lentamente, consciente de que la sala entera las estaba observando. Amelia, destruí tu vida, interrumpió su cuñada, las palabras saliendo en torrente. Quemé las pruebas de tu inocencia, soborné testigos, te condené ante el consejo, y todo fue por un hombre que planeaba asesinarme de todos modos. Se rió, un sonido quebrado y terrible. Supongo que ambas fuimos peones después de todo. El magistrado se adelantó, haciendo señas a los guardias. Lady Amelia de Sandoval también queda bajo arresto, aunque su intervención será considerada en la sentencia. Los guardias la llevaron, y Amelia fue sin resistencia, sus ojos vacíos y distantes. El cuerpo del conde fue retirado discretamente. El duque de Santander se aclaró la garganta, recuperando la atención de la sala. En nombre del consejo, debo hacer una declaración formal. Lady Serena de Velasco, nacida Alcántara, es exonerada completamente de todas las acusaciones previas. Su honor es restaurado públicamente. Su título como heredera de Alcántara es reconocido oficialmente. Hizo una pausa significativa. Y Pondiami, debido a su valentía al exponer esta corrupción, la Corte Real solicita formalmente su participación en una comisión especial, para revisar y reformar las leyes de herencia y protección para viudas y herederas. El aplauso que siguió fue genuino, sí un poco atónito. Serena apenas lo escuchó. Estaba concentrada en Damián, quien había permanecido a su lado durante todo el enfrentamiento. ¿Estás bien?, preguntó él en voz baja. Acabo de presenciar a mi cuñada matar al hombre que orquestó la muerte de mi familia. No estoy segura de qué se supone que deba sentir. Alivio, satisfacción, tal vez un poco de shock. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes al ver justicia para Elena? Damián miró hacia donde habían llevado el cuerpo. Vacío. Pensé que la venganza se sentiría más completa. La venganza nunca es completa. Solo es terminada. Se miraron. Y en ese momento compartieron el entendimiento de dos personas que habían viajado un camino oscuro juntos y llegado al otro lado, cambiados pero supervivientes. Salgamos de aquí, dijo Serena finalmente. Este vestido está manchado con sangre metafórica y necesito aire fresco. Acuerdo. 3 meses después, la primavera había llegado a Castilla, trayendo flores a los jardines de la mansión Velasco, que ahora estaban siendo cuidadosamente restaurados. Serena estaba en el estudio que una vez había sido exclusivamente de Damián, ahora compartido. Las paredes estaban cubiertas con documentos legales, propuestas de reforma, correspondencia con otros reformadores. La comisión especial había resultado ser un trabajo monumental. Las leyes que protegían a hombres corruptos, mientras despojaban a mujeres inocentes, estaban tan profundamente arraigadas que cada cambio requería batallas legales exhaustivas. Pero Serena descubrió que disfrutaba la batalla. Damián entró con 2 copas de brandy. Los abogados finalmente aprobaron el borrador final de la Ley de Protección de Herencias Femeninas. Se presentará al Parlamento la próxima semana. Le ofreció una copa. 10 años más tarde de lo que debería, pero progreso de todos modos. Serena tomó el brandy, brindando silenciosamente. Por el progreso glacial, repitió él. Bebieron en silencio cómodo. Después de 3 meses viviendo y trabajando juntos genuinamente como aliados, habían desarrollado un ritmo, una comprensión. He estado pensando, dijo Serena finalmente, sobre nosotros. Nosotros, este matrimonio, comenzó como una transacción, evolucionó a una alianza. Pero ahora que la amenaza ha pasado, que ambos tenemos nuestros derechos restaurados, dejó la frase sin terminar, dejando la pregunta implícita en el aire. Damián consideró su respuesta cuidadosamente. ¿Estás preguntando si deberíamos disolver el matrimonio ahora que ya no es necesario? Supongo que sí. ¿Y qué quieres tú? Era una pregunta justa.
Serena la había estado considerando durante semanas. Honestamente, no lo sé. No te amo, Damián. Probablemente nunca te amaré de la forma en que los cuentos de hadas dicen que debería. Yo tampoco te amo, respondió él con su honestidad característica. No de esa forma romántica e idealizada. Pero te respeto, te entiendo, continuó Serena. Disfruto trabajar contigo. Y contigo, no tengo que fingir ser alguien que no soy. Se acercó a la ventana, mirando el jardín floreciente. Pasé 26 años de mi vida tratando de ser la dama perfecta, la esposa perfecta, la cuñada agradecida. Y todo ese performance me llevó exactamente a ninguna parte. Se giró para mirarlo. Contigo, puedo ser exactamente quien soy. Alguien que entiende que el mundo es cruel y que la supervivencia requiere pragmatismo. Alguien que no se disculpa por hacer lo necesario. Damián se acercó, colocándose junto a ella en la ventana. Suena como estás proponiendo que sigamos casados. Supongo que sí, pero no como un cuento de hadas. Como una sociedad, dos personas igualmente brillantes, igualmente pragmáticas, eligiendo construir algo juntos. Sin pretensiones de amor romántico, sin pretensiones de nada excepto honestidad brutal. Damián consideró esto, estudiando su perfil contra la luz de la ventana. ¿Sabes qué? Eso suena como el discurso menos romántico pero más honesto que he escuchado en mi vida. ¿Es un sí? Es un sí, pero con condiciones. ¿Cuáles? Primero, sin más secretos sobre planes de asesinato. Si alguna vez decides matarme, quiero al menos saber por qué primero. Serena rió, una risa genuina. Justo. Segundo, si esto va a ser una sociedad real, entonces compartimos información, sin más invasiones de estudios a medianoche. Solo pregunta, también justo. Y tercero, su voz se suavizó ligeramente. Si alguna vez decides que este arreglo ya no funciona, me lo dices. No te retendré contra tu voluntad. Serena lo miró sorprendida. Eso es, sorprendentemente considerado. Soy muchas cosas, Serena, pero no soy mi padre. Sé lo que es estar atrapado en un matrimonio donde no hay elección. No le haría eso a nadie, especialmente no a alguien que respeto. Extendió su mano. ¿Socios? ¿De verdad esta vez? Serena tomó su mano, notando que por primera vez no había tensión en el gesto, solo acuerdo mutuo entre iguales. Socios. Brindaron de nuevo, y en ese momento, los dos supervivientes de juegos crueles eligieron conscientemente construir algo nuevo. No era amor de cuento de hadas, no era redención romántica, no era un final feliz tradicional, era algo mejor, era verdad, era elección consciente. Era dos personas rotas reconociendo que encajaban mejor juntos que separados, no por necesidad desesperada, sino por preferencia pragmática, y en un mundo que los había forzado a convertirse en depredadores para sobrevivir, encontrar a alguien que entendiera esa oscuridad, era el regalo más valioso de todos. 2 años después, el orfanato de Santa Elena había crecido significativamente. Ahora no solo albergaba niños, sino que les proporcionaba educación real, entrenamiento vocacional, oportunidades para futuros que antes habrían sido imposibles. Serena lo visitaba todavía cada semana, aunque ahora llevaba compañía. Ana, la niña que le había preguntado si era una princesa, ahora tenía 8 años y leía a nivel de adolescente. ¿Lady Serena?, preguntó la niña mientras organizaban libros. ¿Es verdad que vas a cambiar las leyes para que niñas como yo podamos heredar propiedades? Es verdad. La ley fue aprobada el mes pasado. Cuando crezcas, podrás poseer tu propia tierra, tu propia casa. Nadie podrá quitártela solo porque eres mujer. ¿Cómo intentaron quitarte la tuya? Exactamente. Ana consideró esto. Entonces algo bueno salió de cosas malas. Serena sonrió, reconociendo la sabiduría en esas palabras simples. Sí, a veces la vida nos pone en lugares terribles, precisamente para que tengamos la motivación de cambiar esos lugares. ¿El marqués te ayudó con las leyes? Sí. Resulta que cuando dos personas dejan de luchar entre ellas y empiezan a luchar juntas contra problemas reales, pueden lograr mucho. ¿Lo amas? Era una pregunta directa, del tipo que solo los niños hacen sin filtro. Serena consideró su respuesta cuidadosamente. No de la forma en que los cuentos de hadas describen el amor, pero lo respeto, confío en él, disfruto su compañía, y después de todo lo que pasamos, eso se siente más real que cualquier romance de libro. Eso suena complicado. La vida es complicada, Ana. Las personas que te dicen lo contrario están mintiendo o son ingenuas. Terminaron de organizar los libros en silencio.
Antes de irse, Ana abrazó a Serena con fuerza. «Sé gracias por no dejarnos», susurró la niña. «Muchas damas prometen ayudar y luego se olvidan de nosotros. Nunca me olvidaré de ustedes. Prometido». Cuando Serena regresó a la mansión esa tarde, encontró a Damián en el jardín, supervisando personalmente la plantación de nuevos rosales. «¿Desde cuándo te interesa la jardinería?», preguntó divertida. «Desde que me di cuenta de que hemos estado viviendo en un mausoleo. Pensé que era hora de que este lugar sintiera más como un hogar y menos como una tumba». Limpió tierra de sus manos. «Además, dijiste una vez que las cosas rotas pueden crecer de nuevo si se les da la oportunidad. Pensé que el jardín era un buen lugar para probar esa teoría». Serena sintió algo cálido en su pecho. No era amor romántico. Era algo más profundo. Apreciación por alguien que la escuchaba, que recordaba sus palabras, que hacía esfuerzos por cambiar. Hermoso sentimiento para un hombre que una vez planeó asesinarme. «Todos tenemos un pasado», respondió él con una sonrisa. «La diferencia es qué hacemos con nuestro futuro». Caminaron juntos hacia la casa, mientras el sol se ponía sobre Castilla, proyectando sombras largas que ya no se sentían ominosas, sino simplemente parte del paisaje natural. «¿Alguna vez te arrepientes?», preguntó Serena. «¿De cómo empezamos? ¿De los planes? ¿De la manipulación?». Damián consideró la pregunta honestamente. «Me arrepiento de que el mundo sea tan cruel, que gente como nosotros tuviera que volverse así para sobrevivir. Pero no me arrepiento de las decisiones específicas que tomé, porque me trajeron aquí, a este momento, con alguien que entiende exactamente quién soy sin juzgarme por ello. Esa es una forma muy pragmática de ver el arrepentimiento. Soy una persona muy pragmática. Por eso funcionamos». Subieron las escaleras juntos, y por primera vez en 2 años, Serena se dio cuenta de que la mansión Velasco ya no se sentía como una prisión. Se sentía como un hogar, no perfecto, no un palacio de cuento de hadas, pero suyo, de ambos, construido no sobre mentiras románticas, sino sobre verdad brutal y respeto mutuo. Esta no es la historia de una víctima salvada por un héroe. Es la historia de 2 supervivientes que descubrieron que podían sobrevivir mejor juntos que separados, no porque se necesitaran desesperadamente, sino porque eligieron activamente construir algo mejor que la soledad, porque a veces el amor no llega como un rayo, y a veces eso es lo más honesto de todo. Si esta historia te atrapó desde el primer momento, si no podías parar de escuchar, si los giros te dejaron sin aliento, entonces necesitas suscribirte a este canal ahora, porque cada semana traemos historias así. Historias que desafían todo lo que crees saber sobre el amor, sobre la venganza, sobre lo que significa sobrevivir. Historias con protagonistas que no son perfectos, que toman decisiones difíciles, que te hacen cuestionar quién es realmente el héroe. No olvides activar la campanita, porque no querrás perderte la próxima historia, te lo garantizo. Nos vemos en el próximo relato, donde nada es lo que parece, y todo puede cambiar, en un instante.